¿Sabes qué va a pasar en el próximo minuto de tu vida? Ni yo, ni tú, ni nadie lo sabe. Y aún aquí estamos resolviendo, decidiendo, improvisando. Te cuento que yo renuncié a un trabajo estable sin tener un plan B y sin tener ni idea de lo que iba a hacer, pero después de un año de haber tomado esta decisión, he aprendido que confiar en nuestra capacidad de improvisación nos puede cambiar totalmente la vida. Pero bueno, antes de contarte toda la historia, te quiero contar que hoy vamos a San Pedro de los Milagros y a Santa Rosa de Osos. He escuchado que es una de las carreteras más lindas de Antioquia, entonces estoy muy emocionada y vamos a comprobar si eso que dicen es verdad. Y bueno, siguiendo con la historia, acá modo de chisme te cuento que en ese trabajo me tocó renunciar casi que obligatoriamente, porque llegó un punto donde el estrés laboral era tan alto que me empezaron a dar ataques de ansiedad y empecé a tener asma. Entonces era o seguir trabajando y estar cada semana en un hospital o renunciar y tirarme al vacío a ver qué sucedía. Y después de renunciar me enfrenté a un reto muy grande también, que es el de la incertidumbre, porque es que cuando uno tiene un trabajo fijo, de cierto modo no hay como esta brecha de inestabilidad, sino que uno tiene un sueldo fijo, unas funciones fijas. Y yo nunca había experimentado estar sin todo esto, entonces toda mi vida había creído que tenía todo bajo control, que podía casi que adivinar el futuro. Y no sé si tú también has creído que tienes todo controlado o si ya se te cayó ese cuento. En todo caso, en estos últimos meses ha sido un constante ensayo y error, un constante improvisar con las circunstancias como lleguen, porque siempre había estado muy acostumbrada a estar en caminos muy conocidos para mí. Y por ejemplo, acá ya estamos llegando a San Pedro, no sabemos muy bien ni qué vamos a almorzar, pero he aprendido que en ese no saber también puede haber mucha tranquilidad. La primera parada fue en la granja de Don Fer, un rincón verde donde todo ocurre sin afán y el aire huele a campo abierto. Si pasas por acá puedes hacer un tour para aprender cómo se hace el queso desde cero, compartir con los animales de la granja o simplemente sentarse un rato a no hacer nada. Pero por favor no sean como yo. Después llegamos al Parque de San Pedro de los Milagros, y ahí uno entiende por qué le dicen la Sixtina de Antioquia. Fundado oficialmente en 1659, aunque mucho antes de tener ese nombre, este territorio ya se llamaba Guamurú, un valle que los primeros exploradores españoles encontraron al cruzar la cordillera. En el centro del pueblo, la basílica se levanta como si supiera que es el corazón de todo. Adentro, desde 1774, se venera un Cristo que le dio nombre al municipio entero, el Señor de los Milagros. Y en el techo, 25 cuadros bíblicos pintados por un artista antioqueño, que usó como modelos a la gente del pueblo. Algo que también define a San Pedro son sus lácteos. Le dicen la ciudad láctea, el municipio más lechero de Colombia. Más de 700.000 litros de leche salen de aquí cada día. Dicen los que son de acá que hasta las vacas son juiciosas en San Pedro, que hacen fila y esperan su turno para el ordeño, sin afán, sin desorden, como si el pueblo entero les hubiera enseñado su propio ritmo. Nos tomamos un momento en el parque, allí almorzamos y recorrimos sus calles, el frío del altiplano, el verde intenso de los potreros, la calma de un pueblo que no tiene afán de ser otra cosa que lo que es, y de ahí arrancamos rumbo a Santa Rosa de Osos. Y es que la vida entre San Pedro y Santa Rosa es de esas carreteras que uno no se quiere perder ningún detalle. Entre ese paisaje y tanto tiempo para pensar, yo me acordé de un ensayo que leí hace unos días que se llama La sabiduría de la inseguridad de Alan Watts. Él en su ensayo menciona que nuestra ansiedad no siempre viene de peligros reales, sino más bien de querer agarrar cosas que por naturaleza no podemos. Como por ejemplo aferrarnos a que podemos adivinar el futuro. Y como para mí la moto es una analogía de la vida, yo hice la analogía con una curva ciega. Cuando uno va manejando y ve una curva ciega, pues uno no se queda ahí esperando a tener certeza completa de que hay al otro lado de la curva, sino que uno acelera un poco, desacelera, confía y sigue. Y teniendo en cuenta que la única certeza que tenemos es la incertidumbre, creería yo que lo mejor es practicar más la improvisación con las circunstancias como nos lleguen. Y el tema de la improvisación
Yo sí que lo he practicado últimamente. Y para la muestra un botón, hace poco me atreví a manejar motos gigantes en terrenos difíciles en una clase de enduro donde no sabía si iba a salir viva de ahí. Si no has visto ese motoblog, te dejo el enlace en la descripción para que lo veas. Llegamos a Santa Rosa de Osos, o la ciudad eterna como coloquialmente le dicen, fundada en 1636, una de las poblaciones más antiguas de Antioquia. Su nombre viene de dos cosas: Santa Rosa de Lima y los osos de anteojos que antes abundaban por estos valles fríos. Por eso, mucho antes de llamarse como se llama hoy, a este territorio le decían simplemente el Valle de los Osos. Es un pueblo que respira historia por todos lados, más de 2500 metros de altura, un clima que se siente en todo el cuerpo y una vocación religiosa tan fuerte que hasta le dicen el Vaticano de Antioquia. Entramos a la catedral en el costado del parque principal. Sus muros de casi 1 metro de espesor se construyeron con barro cocido y una mezcla antigua que llamaban vega real, mezclada con cal y sangre de toro. Adentro guarda obras de mármol, tesoros religiosos y hasta los restos de algunos de los personajes que más marcaron la historia de este pueblo. Y justo en el parque nos encontramos con algo que no esperábamos: una pantalla gigante instalada en plena plaza transmitiendo un partido del mundial. Nos sentamos ahí, entre gente del pueblo, a ver el partido a cielo abierto, con esa energía que solo se siente cuando todo el pueblo se une por lo mismo. Después fuimos a un café del pueblo para bajar un poco las revoluciones del día. Y ahí con una malteada entre las manos, viendo pasar la gente por el parque, pensé en todo lo que habíamos vivido en ese día. San Pedro, la carretera, Watts, el partido, este café. Nada de esto estaba planeado al detalle y aún así salió perfecto. Y como siempre pasa cuando el sol empieza a caer, uno se pone más pensativo de lo normal. Hoy improvisamos todo el día desde que salimos sin saber muy bien qué nos íbamos a encontrar hasta este momento, devolviéndonos a la casa viendo este atardecer. Y hay un poema en el que he estado pensando todo el día. Es de Antonio Machado, se llama Caminante, no hay camino. Y creo que resume todo lo que les he querido decir hoy, mejor de lo que yo he podido decirlo con mis propias palabras. Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace el camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en el mar. Y eso es al final lo único que sé con certeza. No sé qué va a pasar la próxima semana, no sé si esto va a salir bien o mal, no sé qué me depara este canal, ni mi vida, ni nada. Pero ya aprendí a caminar sin tener ese mapa completo. Y en ese caminar he encontrado algo que se parece mucho a la libertad. ¿Y tú? ¿Hace cuánto no sueltas el control de algo solo para ver qué pasa?